Hola, bienvenidos nuevamente. Bien, pues vamos a continuar con el curso de Unreal C++. En el capítulo pasado estuvimos haciendo algunas pruebas con el tema de las variables creadas en C++ y utilizadas en los blueprints. En este capítulo vamos a seguir viendo algunas particularidades del lenguaje y además vamos a ver cómo crear componentes en C++ y utilizarlos y configurarlos en los blueprints. Bien, pues vamos a ello. En este momento me encuentro en el proyecto ccharacter.h, es decir, la cabecera. Si están siguiendo algún curso de programación en C++, no se les va a hacer extraño esta parte de aquí. Lo que estamos haciendo básicamente es incluir otras librerías, es decir, otras cabeceras de código fuente para poder utilizarlas en este archivo en particular. En la gran mayoría de los archivos que estemos creando vamos a ver muchas similitudes en cuestión de las librerías que se incluyen en el header. En este caso tenemos tres. La primera se llama proyecto c.h. Esta la van a incluir todos los archivos de cabecera que nosotros vayamos creando. Por ejemplo, este de proyecto ccharacter, este otro del game mode. Como pueden ver, incluye el proyecto h. ¿Por qué es esto? Porque es precisamente el nombre que nosotros le pusimos al proyecto. Y es una librería que debe de ser incluida en todos los archivos. Después tenemos otro include. En este caso, estamos incluyendo la clase que se llama character. ¿Por qué es esto? Porque esta clase de proyecto ccharacter va a heredar o va a ser hijo de ese character. Es por eso que es necesario también incluirla. El tercer include que vamos a tener es el de proyecto ccharacter, es decir, el nombre del archivo, .generated. Este es un archivo que lo autogenera el motor de Unreal Engine, y una de las cosas para la que nos sirve este archivo es para generar automáticamente todo el código fuente necesario para comunicar nuestro código fuente con todo el resto de archivos que contiene el Unreal Engine. Como dije, estos tres headers los vamos a ver incluidos en la mayoría de nuestros archivos. Otra cosa que quería comentar es el prefijo de la clase. Como pueden ver, nuestra clase se llama proyecto ccharacter, mas sin embargo aquí la clase se le antepone una A. Esto es porque todas las clases de tipo actor, o que de alguna manera deriven de actor, se les va a anteponer la letra A. En el caso de los componentes, por ejemplo, se les va a anteponer la letra U. Y por ejemplo, las estructuras se les va a anteponer la letra F. Y así para algunos otros tipos de objetos que vamos a ir viendo más adelante. Esas son algunas de las cosas que me faltó mencionar en el capítulo pasado, pero bueno, mientras las cubramos creo que estamos bien. Eso sería en cuestión del header. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es el método de construct. Por ejemplo, en los blueprints, si notan, cuando abrimos cualquier blueprint tenemos el event graph, que es donde vamos a declarar todos los eventos, y también tenemos el construction script. Este construction script es el equivalente a este construction script en C++. Aquí lo tenemos declarado y obviamente en el CPP lo tenemos definido, es decir, este método de aquí. El nombre del método se va a llamar exactamente igual que la clase. Principalmente en este método vamos a crear todos los componentes que va a utilizar nuestro actor o nuestro blueprint, así como también definir o inicializar los valores de las variables que tienen que tener un valor al crear un objeto de esta clase. No confundamos este método de construct con el evento de beginPlay. Recordemos que el beginPlay se ejecuta hasta que el juego comienza. Es muy importante. Entonces nos quedamos con eso. En el evento construct vamos nosotros a crear los componentes e inicializar variables. Vamos a hacer un ejercicio y vamos a agregarle una lámpara a nuestro personaje, como lo hicimos en uno de los capítulos del curso de Unreal Engine para principiantes. Entonces lo primero va a ser agregar el componente. En los blueprints esto lo hacemos muy fácil. Simplemente hacemos clic en Add Component e inclusive lo podemos buscar. Por ejemplo, en este caso pudiéramos agregar directamente el Spotlight, que es el encargado precisamente de hacer ese efecto como de una linterna o de una lámpara. Mas sin embargo, aquí la idea sería crear el componente en C++ y en blueprints lo único que vamos a hacer es modificar nuestras variables y hacer otro tipo de configuraciones. ¿De acuerdo? Entonces este lo voy a borrar. Me voy a pasar al header porque lo primero que voy a hacer es declarar precisamente ese componente. Bien, en el caso de C++, pues vamos a tener que escribir directamente el código. Aquí no tenemos un botón que nos permita elegir entre varios componentes, así que lo vamos a tener que buscar. Cuando yo no conozco el nombre de un componente y lo quiero agregar al código fuente, lo que hago es en un blueprint cualquiera, busco el componente que quiero agregar, en este caso el Spotlight, y si posicionamos el ratón sobre de él,
nos va a poner entre paréntesis Spotlight Component. Y básicamente este es el nombre del componente en el código fuente anteponiendo la letra U. Entonces vamos a agregarlo de esa manera. Voy a escribir U Spotlight Component. En este caso es una referencia y todas las referencias en Unreal Engine vamos a tener que poner el asterisco, que significa que es un puntero. Repito, esa terminología es de programación de C++ básica y yo esperaría que a este punto ya conociéramos lo que es un puntero. Bien, entonces yo voy a crear aquí mi Spotlight Component y le voy a poner de nombre linterna. Ahora bien, como vemos nos está dando un error. Nos dice que el identificador uSpotlight no está definido. Es decir, en ningún sitio yo aquí tengo definida la clase de Spotlight. Entonces, aquí lo que recomienda Unreal Engine es anteponer la palabra class. Esta técnica que estamos usando aquí se denomina Forward Declaration y es la forma que nos recomienda Unreal Engine para evitar tener problemas al crear referencias entre clases. Es decir, pongamos que además de esta clase de personaje, nosotros tenemos una clase de arma. Y en personaje necesitamos una referencia a arma y en arma necesitamos una referencia a personaje. Es decir, necesitamos referenciar esas dos clases entre sí. La forma de evitar esos problemas es precisamente haciendo un Forward Declaration que se hace de esta manera. Pareciera que aquí estamos definiendo la clase uSpotlight Component, pero en realidad no es así. Y de esa manera ya no nos dará error en los headers. Para el caso del CPP enseguida vamos a ver que es otra historia. Pero bueno, paso a paso. Ahora bien, lo que quiero es que este componente yo lo pueda editar en los blueprints. Que me aparezca en esta zona. En vez de este, obviamente. Para ello, entonces, voy a tener que agregar la macro de uProperty, como lo estuvimos haciendo con la función suma y las variables que creamos en el capítulo pasado. La categoría, en este caso, la pudiera cambiar y le pudiera poner el nombre, por ejemplo, de componentes. Lo demás lo voy a dejar declarado de esa manera. Ahora bien, lo único que hice en este punto es crear una variable donde voy a almacenar la referencia a un componente de tipo Spotlight. Ahora necesito crearlo y agregarlo al personaje, entonces eso lo voy a tener que hacer directamente en la función de construct. En el caso de los blueprints, todo eso nos lo facilitan y ni siquiera lo vemos creado. Pareciera que no se hace en ningún sitio, mas sin embargo sí que lo hace. En el caso de C++ muchas cosas no son tan automáticas y las tenemos que hacer manualmente. Entonces vamos primero a crear ese Spotlight Component y adicional lo vamos a agregar al personaje. Lo voy a hacer en este punto. Entonces vamos a poner linterna, que es el nombre de nuestra variable, es igual, y voy a usar la función createDefaultSubObject. Inclusive la puedo copiar, no hay necesidad de que la escriba. Luego en el nombre, luego aquí entre el menor que y el mayor que, vamos a poner el nombre del componente. En este caso es uSpotlight Component. Veamos y lo ponemos dentro. Abrimos paréntesis, luego escribimos la macro text y entre paréntesis y comillas dobles vamos a poner el nombre del componente. El nombre que yo le ponga en este punto es el nombre que aparecerá precisamente en el nombre del componente en nuestra pestaña de componentes. En este caso no voy a inicializar ninguna variable en C++, todo lo voy a hacer en blueprints. Así que en este punto ya está creado y lo único que necesito hacer es agregarlo al personaje, ¿sí? Para que forme parte precisamente del árbol de componentes. Para ello vamos a usar la referencia de linterna nuevamente. Voy a poner guión mayor que para referirme a una de las variables de esta referencia y voy a mandar llamar la función setUpAttachment. Ahora, como pueden ver, en este caso no me está saliendo el IntelliSense, es decir, la ventanita esta donde me ayuda a completar el código. Enseguida vamos a ver por qué. Y finalmente voy a escribir root component. ¿Qué es lo que estoy haciendo con esta sentencia? Voy a regresar al Unreal Engine. Voy a agregar en este caso el componente Spotlight. Y lo que estoy haciendo es tomarlo y atacharlo, en este caso al root, es decir, al componente base. En este caso, como ya lo tengo, por eso no me deja. Pero vamos a suponer que lo tuviéramos a follow camera. Entonces esa función de setUpAttachment es como si lo tomara y se lo pusiera al componente root. Repito, es el primer componente del árbol de componentes. En este caso es el capsule component. Entonces, eso es lo que estoy haciendo ahí, agregarlo a ese punto. Si quisiéramos, por ejemplo,
adherir este componente a algún otro que no fuera el componente base, entonces lo que tenemos que enviar como parámetro de esa función de setUpAttachment es el nombre del componente al cual lo queremos adherir, ¿de acuerdo? En nuestro caso lo vamos a hacer al root component. Ahora bien, ¿por qué me está dando un error aquí? Y cuando estuve escribiendo el setUpAttachment no me daba el IntelliSense. Si por ejemplo aquí escribo follow camera, hago lo mismo. Fíjense ahí cómo me abre un listado de todas las posibles funciones que tiene precisamente este componente. ¿Por qué ese sí lo hizo y por qué con la linterna no? Eso es porque nos está faltando agregar en este código de CPP la referencia al código fuente donde está definido el componente de tipo Spotlight Component. Entonces lo tenemos que agregar. E inclusive si subimos un poco más en nuestro archivo CPP, vamos a ver que precisamente encontraremos un include a esos headers de esos otros componentes, como por ejemplo el componente de movimiento y el componente Spring Arm. Bien, ahora, ¿cómo yo voy a encontrar el archivo que debo de incluir para este componente en particular? Muy sencillo, vamos a copiar el nombre y lo vamos a buscar directamente en Google, con todo y la U. Eso nos va a llevar directamente a una página de Unreal Engine donde está toda la documentación del código fuente. Vamos a ir hasta la parte de abajo y en este punto nos va a decir cuál es su header. Vamos a copiarla, regresa a mi código fuente y vamos a incluirla. Entonces, include, guardamos y después de unos segundos van a ver que desaparece el error. Ahora si yo escribo linterna, pongo guión mayor que, el IntelliSense del Visual Studio me va a ayudar con el listado de funciones que tiene definido. ¿Listo? Entonces ya lo puedo borrar. Entonces repito, ahí lo que estamos haciendo es crear el componente, le estamos poniendo el nombre de linterna y adicional lo estamos adhiriendo al componente base. Entonces con eso debería ser suficiente y deberíamos de poder ver el componente en nuestro árbol en el blueprint. Voy a regresar al Unreal Engine, voy a borrar este Spotlight y vamos a compilar el código. Y listo, si no tenemos ningún error, vamos a regresar al third person character y ahí vamos a ver el componente que nosotros agregamos. En este caso, como lo está heredando directamente de proyecto cCharacter, se va a poner entre paréntesis la palabra inherit, que quiere decir que está heredado. Y ahora yo voy al viewport, van a ver cómo precisamente ahí tengo mi componente. Obviamente como lo agregué en C++, no lo puedo borrar, tendría que borrarlo directamente en el código. Y esta es la parte genial de Unreal Engine, que nos permite trabajar con código fuente, pero no necesitamos tener que configurar todo el componente directamente en C++. Lo podemos seguir haciendo en blueprints. Por ejemplo, en este caso, yo quiero que esté un poco más adelante. Quiero que tenga más intensidad, por ejemplo de 30.000. Y si quisiera, puedo aumentar o disminuir aquí los conos para hacerle un efecto un poco más como de linterna. Pueden modificar obviamente cualquier cosa de aquí. Lo vamos a compilar, vamos a guardarlo y vamos a probarlo. Pero antes voy a cambiar la intensidad, en este caso de Light Source. Voy a poner un 0. Entonces ahí tenemos nuestro componente de tipo Spotlight, que lo creamos directamente en C++ y lo configuramos en un blueprint. Obviamente es un poco más tardado, pero repito, tenemos algunas ventajas, como por ejemplo vamos a tener acceso a estos componentes en el código fuente, para si hay alguna necesidad específica en nuestro proyecto, donde necesitemos un mejor performance para cierto cálculo, lo vamos a poder hacer y una vez calculado, entonces sí lo podemos exponer a los blueprints. Vamos a terminar este tutorial agregando la funcionalidad de apagar y encender la lámpara. Vamos a crear las funciones en el código fuente y vamos a invocarlas desde el blueprint. Bien, pues vamos a ello y vamos a declarar esa función. Entonces me voy aquí a la parte de public. Ahora no hace falta escribir siempre todo el código. Lo que yo hago es buscar una variable como la que voy a crear, o en este caso una función con similares características, y puedo copiarla, pegarla y simplemente cambiar los valores que yo necesito. Como por ejemplo, el resultado de esta función va a ser void y no va a recibir un valor entero. En este caso voy a mandar un valor booleano y le voy a poner como nombre encender. Además voy a cambiar el nombre de la función y le voy a poner encender linterna. Entonces ahí ya la tengo. Voy a copiarla. Voy a ir al CPP. La pego aquí. Puedo copiar la definición de la otra función. Y después simplemente sustituir esta con esta. Yo esto
Pongo, recuerden, siempre tiene que ir esta parte en las funciones para decirle a qué clase pertenecen. Y listo, en el caso de una función void no debe retornar ningún valor. Entonces ahí ya tenemos nuestra función definida. En este punto lo que vamos a hacer simplemente va a ser cambiar la visibilidad de ese componente de luz. Y le vamos a poner el valor que enviemos en la función de encender. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Escribimos linterna, que es el nombre de la variable, guión mayor que, y buscamos en este caso el método setVisibility, es decir, el método que pone la visibilidad del componente. Nos va a pedir un parámetro, en este caso es la nueva visibilidad, así que como valor le voy a mandar mi variable de encender directamente. Bien, aquí ya tenemos nuestra función en C++. Obviamente en este punto pudiéramos hacer otro tipo de cosas, ¿no? Simplemente voy a poner aquí un comentario y voy a escribir: aquí se podrían hacer otro tipo de cosas. Y obviamente si hacemos esto es porque necesitamos en este punto un mayor performance para algo en particular. Realmente analizar todos los casos sería muy difícil. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que cuando se necesitan demasiados cálculos matemáticos, en ese momento es preferible llevar ese código a C++ para que lo haga mucho más rápido y simplemente nos revuelva un resultado. Bien, entonces ahora voy a regresar al blueprint y vamos a compilar, precisamente para que se compile esta nueva función que nosotros acabamos de agregar. Listo, ahí nuestro código ya compiló. Puedo ir al third person character, voy a ir al event graph. Bien, entonces vamos a hacer aquí una pequeña prueba. Vamos a agregar el evento de alguna tecla, por ejemplo la F o la E, que son las más comunes. Y cuando yo presione la tecla F, lo que quiero es encender esa linterna. Entonces vamos a mandar llamar la función encender linterna. ¿De acuerdo? Esta en este caso nos está pidiendo una variable, precisamente con la cual nosotros le vamos a indicar si se tiene que encender o si se tiene que apagar. Aquí lo más sencillo probablemente sea utilizar un nodo flip-flop. Este nodo flip-flop, además de que primero ejecuta el nodo A y después se ejecuta el nodo B y después se repite, se ejecuta A, luego B, así sucesivamente, pero adicional nos da una variable de salida que en este caso nos indica si está. Si yo conecto isA a encender, la primera vez va a ser verdadero, cuando sea B va a ser falso, luego va a ser verdadero, luego falso y así sucesivamente. Entonces, si ahora yo el componente le pongo visibilidad en falso, la primera vez que yo presione la tecla F, se va a ejecutar A. Por lo tanto, la variable de salida que me indica si es A va a ser verdadero, por lo tanto se va a encender la linterna. Si después yo ejecuto nuevamente la función de F, se va a ejecutar B, y la variable me va a decir que es un falso, por lo tanto se va a apagar. Entonces compilamos, guardamos y vamos a probarlo. En este caso la linterna está apagada. Si presiono la tecla F, se enciende la linterna. Si la presiono nuevamente, se apaga. Y así sucesivamente. Y pues bien, hasta aquí lo vamos a dejar en este capítulo. En el siguiente vamos a agregar un timer directamente en C++. Este timer va a invocar una función que va a estar declarada en C++, pero va a ejecutar un evento que va a estar en nuestros blueprints. Y además vamos a ver cómo crear nuevas clases para nuestro código fuente. Si les gustó, no olviden suscribirse y si me pudieran regalar un like, compartir el video, les estaría muy agradecido. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.